Como una dictadorzuela se está comportando la señora Angélica Lozano. Aquí les traigo toda la evidencia. Vamos a hablar también de lo que ha sucedido con la reforma o la consulta popular, más bien la reforma laboral y consulta popular. Vamos a hablar de qué ha sucedido con eso, porque mi gente, puede que hayamos ganado sin pelear mucho. ¿Será que Efraín se quedó con los crespos hechos? Pues aquí les traigo este video. Vamos a hablar inmediatamente con lo que está sucediendo con Angélica Lozano. Vea cómo el comportamiento de esta señora con sus compañeros que estaban, pues, lógicamente peleando en favor del gobierno y en favor del pueblo, la consulta reforma laboral. Reforma laboral. Permítame, senadora, 30 segundos para terminar. Moción de procedimiento. Tengo una moción de procedimiento. Estamos en el orden, hay una moción de procedimiento incluso para los miembros de la comisión, senador Benavides. Usted no me podría negar la moción, que estoy en la ley quinta. Y yo no tengo Senador Benavides. ¿Le puedo entregar un minuto de mi tiempo? Gracias. Gracias. Gracias por la solidaridad, senador, porque, presidenta, yo le quiero decir una cosa, usted ordena el debate, pero usted no tiene facultad ni poder absoluto para meterse en la palabra de los congresistas, y lo ha hecho en varias oportunidades. Lo hizo conmigo en la anterior sesión, lo hizo con el senador Flores, lo hizo en la ponencia de Ida Bella. Siempre es con quienes estamos a favor de los trabajadores, siempre es con quienes estamos en contra de su ponencia y las marrullerías que ha venido haciendo. Me da mucha pena, pero usted tiene facultad para poner el orden, no para intervenir en las intervenciones de los congresistas. Sea respetuosa. Si usted pide respeto en la comisión, primero dé ejemplo sobre ese respeto. Senadora, usted no tiene esa facultad. Respétenos a cada uno de los que estamos acá y respete a los colombianos y colombianas. Respete el pacto histórico, porque acá bastante... Y le corta el micrófono. Y listo, y ahí finaliza. Esto ha venido sucediendo una y otra vez en el Senado, en la Comisión Cuarta del Senado, donde la señora Angélica Lozano es la presidenta de esta comisión. La dictadorzuela Angélica se ha tomado el poder, y se ha tomado el poder para que a sus amigos empresarios no se les afecte en ningún sentido y pueda seguir la reforma laboral hecha a la medida de los empresarios. Vea lo que dice la senadora Esmeralda sobre lo que está sucediendo. ¿Reforma laboral o trampa? Como lo advertimos hace unos días, efectivamente Angélica Lozano se amangualó con los partidos y los sectores políticos tradicionales para hacerle una trampa, una jugadita a la clase trabajadora colombiana. Se unió con el Centro Democrático, con Cambio Radical, liberales, conservadores y los mismos de siempre, los enemigos históricos de los derechos de los trabajadores. Le quitan a los estudiantes y aprendices del SENA la posibilidad de recibir el 100% de un salario mínimo con todas sus garantías, pero además de eso pasan de pagar el 100% a solo el 75% del recargo dominical y festivo y eliminan los recargos nocturnos para más del 80% de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esto hay que corregirlo porque acabaron de aprobar o aprobaron en esa comisión que los trabajadores, todos los trabajadores tengan que pagar recargos nocturnos, no solamente, es decir, también las microempresas, las pymes, tienen que pagar recargo nocturno. Todas las empresas se estaba pidiendo que no se hiciera, y además de eso también se aprobó con 8 votos a favor y 7 en contra que el recargo nocturno empiece a partir de las 7 de la noche. Ese es el avance que tiene la consulta popular, es decir, corrijo esta parte de la información de la senadora Esmeralda, lógicamente, esto lo hace bien temprano el día 27 de mayo. Trabajadoras. La pelea que se ha dado la clase trabajadora no puede terminar con pañitos de agua tibia. Esto es una burla y un irrespeto al país que reclama lo mínimo, condiciones mínimas dignas para un trabajo decente. No podemos aceptar quedarnos con el contentillo de una reforma maquillada. Lo que propone la banda liderada por Angélica Lozano es simplemente una mediocridad frente al problema estructural de la clase trabajadora. Desde el pacto histórico lo hemos venido advirtiendo y aún así seguimos peleando, seguimos trabajando para que lo que salga sea una reforma laboral, pero una reforma decente. Por eso acompañamos la ponencia alternativa que ha presentado la compañera del pacto histórico, Aida Abella. Bueno, y hay que hablar de esa ponencia también. Esa ponencia se presentó
y ninguno, solamente el voto de ella fue a favor de esta ponencia. Esta ponencia, según la expresión de la misma Angélica Lozano, revivía 30 puntos que ni siquiera la Cámara había aprobado. Y hablando de la Cámara y de todo esto que está sucediendo, Angélica se refirió a lo que había sucedido hasta ese momento en la Comisión Cuarta del Senado, feliz, celebrando lo siguiente, y utiliza el trabajo que se está realizando en contra del gobierno. Mire lo que dice, y aquí le voy a explicar yo por qué pasa eso que ya está diciendo y gritando a los cuatro vientos. Pero antes de eso quiero hacerles una invitación, y es a que por favor no deje pasar el momento y suscríbase a este canal. Ya somos más de 70,000 personas que seguimos al profe Dani, esta familia del profe Dani, que nos llevará a la verdad, que nos sigue llevando a la verdad y a una mejor Colombia. Despierta conciencia, al profe Dani es el lugar. Y bueno, también la invitación es que si le gusta el trabajo que estamos realizando desde lo alternativo, aquí les dejo mi número de contacto que tiene Neki y David Plata, y con ese número también puede comunicarse conmigo al WhatsApp y ahí estaremos también conversando. Yo respondo a todo el que me escriba, siempre respondo. Y bueno, continuamos ahora sí con Angélica Lozano. ¿Y qué fue lo que dijo? Aprobamos por unanimidad 55 de los 75 artículos de la reforma laboral. Mira lo que dice. 55 de los 75 artículos de la reforma laboral ya fueron aprobados por unanimidad. Algunos decían que no se podía hacer consensos. Aquí hay gente que miente, que divide y que es incapaz de construir. Esta Comisión Cuarta está dando ejemplo. Por unanimidad, con 15 votos de 15 integrantes, ya se aprobaron 55 artículos de la reforma laboral. Las canalladas, hostigamiento y mentira solo hablan de quienes las emiten. Así que vamos a tener una reforma laboral por ley, consensuada, de fondo, que le sirva a los trabajadores. Y yo le respondo a esta señora, le dije, hay que explicarle a la gente que usted acogió el texto de la Cámara en un 80%. Por eso, lógicamente, Aida Bello, que es la que está ahí, vota. Y el resto también vota porque esto ya se aceptó en la Cámara. Y agregó 10 de las 12 preguntas de la consulta popular, y que de los puntos neurálgicos sobre aprendizaje o aprendiz-escena, recargos y formalización laboral, los puntos por los que hemos luchado, usted los mochó y modificó en favor de los empresarios. Esta es la realidad. Pasamos de 6 horas, que era lo que se pedía, a 7 horas. Recargo nocturno, y pues que todas las empresas lo hagan. El aprendizaje o los aprendices escenas se pedía que fuera del 100%. Esta señora va a entregar en esta reforma lamentable laboral, va a entregar solamente el 75% a los aprendices y el 100% a los practicantes. Y solo en situaciones especiales va a entregar lo que es los recursos de salud, pensión y demás cotizaciones. Dice especiales, no, sinceramente no estudié qué casos excepcionales y especiales. Supongo yo que son los estudiantes, según estuve viendo, que vienen directamente o que ponen directamente las empresas a trabajar. Algo bueno que hay que resaltar aquí es que la monetización, es decir, los valores que las empresas pagan por no tener estudiantes del SENA trabajando con ellos, pues va a aumentar en un salario mínimo que se pagaban a 1.5 salarios mínimos. Esto en cierta medida obliga mejor a las empresas a contratar practicantes. Y bueno, avanzamos porque a Angélica Lozano le responden muy seriamente sobre esto. Le dicen, reforma laboral a la medida de la ANDI y ACOPI, una completa farsa. Dice la senadora María Angélica Lozano y los compinches de la Comisión Cuarta, en representación de los empleadores de la ANDI y de la COPI, dudo que representen a los trabajadores, que el horario laboral nocturno en Colombia seguirá siendo de 9 p.m. a 6 p.m. para las microempresas. Bueno, eso hay que corregirlo, ya no va a ser, eso es lo que estaba propuesto, se votó ahora que va a ser para todas las empresas desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche, todas las empresas, pequeñas o grandes, por votación de las mayorías en la Comisión Cuarta. Ahora, ¿qué sigue, profe? Pues lo que sigue es que va a plenaria del Senado. Allá en el plenaria del Senado se vuelve a discutir todos estos puntos. Yo digo que hasta ahí va a llegar esa consulta, no va a alcanzar. Prácticamente lo que queda son, si mal no estoy, son 15 días o menos de 15 días, 10 días
para que esto se apruebe y toca ir a conciliación también de textos entre Senado y Cámara. Ese es otro papeleo que hay que hacer porque como se modificaron algunas cosas que llegó desde la Cámara, tienen que irse a conciliar los dos textos para sacar un único texto que será firmado por el presidente de la República. Y bueno, vea, avanzamos, seguimos adelante porque este cuento de la reforma le dejamos al lado. Ahora vamos con la consulta popular. ¿Qué pasa con la consulta popular? El presidente Gustavo Petro anda bastante molesto. Anda sacando cualquier estrategia posible con tal de amargarle la vida a Efraín Cepeda y a toda la oposición de este país. Este señor ahora salió con lo siguiente. La ley es clara en establecer explícitamente que si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no sobre la consulta popular, el presidente puede decretar la consulta. Recuerde lo que había hablado el presidente de que le iba a decretar, pues parece que sí se va a dar si este señor hasta el 1 de junio no saca este concepto favorable o no. Al presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales. Estamos atentos al desarrollo del debate legal sobre la reforma laboral en la Comisión Séptima, que será después de la plenaria del Senado. Recordamos que la sociedad colombiana de diversas maneras se ha manifestado masivamente por una sociedad con justicia social. Por eso soy presidente de la República, dice el presidente Petro. Y por acá dice que llama a la ciudadanía, y con esto quiero hacerle formalmente la invitación para el día de hoy, 28, a que por favor salga a las principales plazas de su ciudad, y si vive en pueblos pequeños, convoque también a su comunidad y salga a manifestarse en contra del Congreso criminal que no quiere que las reformas en favor del pueblo avancen. Llamo a la ciudadanía a la paz y la convivencia. Los negocios particulares deben dejar salir a las y los trabajadores que deseen libremente sumarse al paro, dejarlos ir sin represalia, y a los manifestantes no agredir ni los bienes públicos ni a la fuerza pública que cuidará de sus derechos y de toda la ciudadanía. Respeto total. Aquí no venimos a dañar absolutamente nada, por el contrario, venimos a construir una nueva sociedad, un nuevo país. Y pues el presidente habla específicamente porque comenzaron a decirle, eso no se puede, usted es un dictador, y salió por acá, antes de mostrarle salió Pachito el Paraquito, Pacho Santos salió diciendo lo siguiente: si Gustavo Petro decide acabar con el Congreso, que es lo que quiere, tocará comenzar la acción de desobediencia civil a la que llamó César Gaviria. Un par de pendejos que si convocan a 100 personas es mucho, entre los dos, entre Gaviria y él, lo único que tienen ellos es poder económico por todo lo que le han robado al pueblo. No nos vengan con pendejadas ahora a venir detrás de la comodidad de sus casas, desde el celular de alta gama, a venir aquí a querer convocar a gente que absolutamente nadie le sigue. O bueno, las reservas esas que se hacen llamar reservas activas, que son un poco de peleles también. Disculpe la expresión, pero es que me molesta ver una cantidad de gente pensionada, retirada de las fuerzas militares que dejaron crecer en este país. Las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico. No sé qué pelean ellos. Al final, ¿cuál es el interés y qué es lo que piensan salvar? El país narcoterrorista que tenemos, que ellos dejaron construir, que ellos se torcieron la mayoría en favor del narcotráfico, que dejaron pasar los cargamentos, que fortalecieron y trabajaron de la mano de estos narcos, que mataron a miles de jóvenes inocentes con los falsos positivos. Esas son las reservas que tiene el uribismo. Una cantidad de incompetentes que, mejor dicho, era un comentario que hace rato tenía que decir. No acatar las decisiones del Congreso es acabar con la institución, así se trate de cubrir con falsedades y presión, como lo hace Petro y Benedetti. Y como Petro le pide a las Fuerzas Armadas, no pueden participar en el freno de esta protesta ciudadana. Claro, porque es que la protesta es un derecho, señor Pacho. Tenemos derecho a reunirnos, pero no con paramilitares como usted lo ha hecho constantemente, y lo dijo y lo recalcó el señor Mancuso. Bueno, ahora sí me vengo acá a lo que dice el presidente. El presidente se refiere específicamente a la ley 1757 en su literal C, artículo 33. Voy a ponerle un poquito de zoom para ver si la vemos mejor. La consulta popular se realizará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado por ello. A eso se refiere el presidente Petro.
y dice que si no hay concepto previo del Senado, entonces vamos a la consulta popular por decreto. Y Benedetti lo refuerza de esta manera. Dice, el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992 obliga a hacer leída una proposición antes de una votación. Eso nunca se cumplió en la consulta anticorrupción de Claudia López en 2018, sí se leyó. No se cumplieron los procedimientos establecidos por la ley. Entonces, además de eso, dice Benedetti y el presidente que tenían que haber leído la proposición, es decir, punto por punto y haber votado punto por punto, diciendo al final si se aprobaba o no se aprobaba la consulta popular. Esto no se hizo. Fueron directamente a votar consulta popular y no se mencionó sobre qué puntos tenía la consulta popular y se debía votar. Una proposición. Bueno, según el presidente del Senado, el señor presidente del Senado, ya se los muestro por acá, dice que eso no era una proposición. El señor presidente, no, secretario del Senado, dice que no era una proposición. No era una proposición y que simplemente era una consulta previa. Dice, la naturaleza del documento solicitud. El documento radicado por el Gobierno Nacional el 1 de mayo del presente año es una solicitud de concepto favorable del Senado, no una, como lo dijo Benedetti por acá, una proposición. Entonces, de ahí se toma el señor secretario del Senado para decir que no tiene que emitir ningún concepto, que ya todo está dicho, que con la votación era más que suficiente. Hay una puja aquí. Vamos a ver al final quién gana en esta puja. Y pues la señora que va pasando pena por todos lados, la señora Caterine Miranda, terminó con lo siguiente. Fue y le preguntó a la Corte Constitucional, entre comillas, que tras el hundimiento de la consulta, el gobierno no puede insistir en las mismas preguntas, ni mucho menos imponerlas por decreto de forma dictatorial. Vamos a escuchar lo que dice, porque Benedetti y la justicia le pegó una cachetada, una espelucada y una peinada de ñapa a la señora Caterine Miranda, que está como desesperada por hacerse ver, por hacerse conocer y por ganar votos, porque ella sabe que el trabajito en el Senado se le acabó y que en 2026 le va a tocar buscar trabajo quién sabe dónde. Ante la enorme preocupación que me embarga a mí y a millones de colombianos, le pedí a la Corte Constitucional un concepto frente a qué se debe hacer con la insistencia del Gobierno Nacional de presentar una nueva consulta o de pasarla por decreto en los próximos días. Y ojo a esto, me respondió: 1. Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo. 2. El concepto previo y favorable del Senado previsto en el artículo 4 de la Constitución es condicionante de la competencia presidencial. 3. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa. No existe vía alterna de insistencia. 4. Cualquier modificación exige acto legislativo de reforma constitucional y control automático por la Corte Constitucional, lo cual indica que el Gobierno Nacional no puede insistir presentando una nueva insistencia de consulta popular con las mismas preguntas que ya se le negó el Senado de la República, pero adicionalmente no tiene la competencia para presentar vía decreto y llamar a las urnas a consulta. Señora Caterine Miranda, usted hizo que una persona perdiera su trabajo. Esa persona respondió, se llama María Camila Vázquez Borges, es auxiliar judicial, es decir, la auxiliar del auxiliar 2. ¿Qué le pasa a los medios? La Corte no ha dicho nada, dice Benedetti, real. Simplemente esta persona tomó la iniciativa de responderle a la senadora. Y por ahí está RCN enseguida sacando, como le encanta a ellos mentir, sacando enseguida un comunicado. Atención, la Corte Constitucional responde que la consulta popular del gobierno no se puede activar por decreto. Y vamos, mi gente, y vamos que la Corte se pronunció. La Corte se pronunció y, Dios mío, ojo lo que dice. La Corte Constitucional desautoriza y prevé sanciones disciplinarias contra el auxiliar de la Corte Constitucional que le dio una información falsa sobre la consulta popular a Caterine Miranda. Así ha sido esta vaina. Traiciones, mentiras, fraudes contra la consulta. Ay, Caterine Miranda, dejaste a una persona sin empleo.
Eso no fue el pronunciamiento de la Corte Constitucional, fue el pronunciamiento de un auxiliar que no debió hacerlo en nombre de la Corte. Vamos a leer aparte, dice: la Corte Constitucional se permite informar que la opinión pública que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias no le han atribuido y por lo tanto, como Tribunal Constitucional, no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza. Sus funciones decisorias, en cumplimiento de sus funciones de control abstracto o concreto de institucionalidad, se cumplen, ojo, se cumplen a través de autos y sentencias proferidas por la sala de revisión y la sala plena de la corporación. Mi gente, ay, Caterine, dejaste sin empleo a esta muchacha la van a retirar del trabajo porque ella se atrevió también a dar el concepto. Supongo yo que es alguna amiguita de ella que le pidió el favor de que le sacara este documento y vea con lo que sale la Corte. No es una entidad para consultas. Caterine Miranda, como siempre, mintiendo. Y bueno, vamos a finalizar con esto, que es el oficio formal que el Senado, que se le entregó desde el Ministerio Interior al Senado de la República, que no se hace pronunciamiento frente a la consulta popular y se solicita a la mesa directiva disponer las medidas necesarias para someter a votación el concepto de Senado antes de la fecha del 1 de junio. Entonces, como no se hace consulta previa, vea, aquí está este documento, le voy a dejar el enlace para que usted lo lea. Básicamente le está pidiendo que vayan a la consulta, porque si no, entonces, a la consulta previa, porque si no hay esa votación de consulta previa donde se enuncie punto a punto lo que se va a votar, el concepto previo, para eso la Corte entonces no estuviera en contra también de la reforma pensional. Porque según ellos fue pupitrazo y fue, mejor dicho, no se leyó el documento y no sé qué. Y estaba publicado en la Gaceta hace mucho, que es lo que dice el señor secretario del Senado, que en la Gaceta está hace mucho. Entonces ya con eso se cumplía la parte de publicidad. Pues aquí está diciendo justamente el ministro que necesariamente, pues se necesitaba que el señor secretario del Senado leyera de qué se trataba la consulta popular y sus puntos como se hizo en 2018. ¿En qué terminará esta pelea, mi gente? Sinceramente no lo sé. Son pujas jurídicas que los que saben de este caso jurídico, organizacional, procedimental, terminarán pues dando entonces la razón. La realidad es que el día de hoy 28, el día 29 vamos a estar en las calles de este país en paz, como una fiesta cultural, trabajando entre todos en favor de las consultas populares, en favor de los beneficios y de las reformas del pueblo colombiano. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. El profe Dani, un profe al Senado. Educación, experiencia, humanismo.